¿Cómo están? Un día más que vivimos por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios en nuestras vidas. Pues aquí estamos para compartir que Dios es bueno y que si está pasando el día es porque tuvimos la gran oportunidad de ver el sol hoy y de estar aquí en esta tierra. Bendecimos el nombre de Dios, saludamos a Guillermo Ramírez. Un abrazo, Guillermo, para Magali Brito de Miami, Ismael Guerra de Argentina. Pamela, también un abrazo, está en Sarasota. Heidi Dunn, un abrazo para ti, para Juana Benítez también. Para Emanuel País, así que a Jackie Guerra declaramos bendición, sanidad sobre sus vidas. Orlando Delgado. Bueno, viendo que el Señor es, como dice su palabra, es omnipotente, Él puede con su poder hacer todo lo que nosotros no podemos. Realmente Él solo hace todo lo que yo no haga. Bienvenido Silvio Alberto, Antonio Tejada, Lourdes Palma, Teodora Silverios. Una bendición compartir con ustedes, que estén con nosotros en este tiempo especial en el rincón aquí estamos en el rincón. Ya perdimos la cuenta del tiempo que llevamos todos estos días, pero sobre todo viendo la gloria de Dios, viendo su presencia, viendo su amor en medio de nuestras vidas. Esta semana, estos días, ayer, hoy y mañana vamos a estar hablando de paternidad sin límites. Estamos hablando ayer empezamos acerca de huérfano a hijo, como 3 dimensiones de la paternidad. La primera dimensión que hablamos ayer de huérfano a hijo. Hoy vamos a hablar un poco de esclavo a victorioso, a libre. Recordemos que el pueblo de Israel, por ejemplo, estaban esclavos en Egipto y la esclavitud tiene 2 fases. Una es sacarnos de y luego sacarnos él. Así que, número 1, Dios los sacó de Egipto, pero luego tenía que sacar a Egipto de ellos. Así que la esclavitud tiene esas 2 fases. Primero Dios nos saca a nosotros de el sitio o lugar de esclavitud y luego nos saca al sitio del corazón. En el caso del pueblo de Israel, pues eran 450 años que tenían de esclavitud, eran generaciones, era ya una cultura, no era tan sencillo. Era fácil porque en un solo día salieron todos, pero en un solo día no les salió todo del corazón de ellos. Es más, una generación o varias generaciones completas se quedaron en el desierto o antes de llegar al Jordán. Y solamente algunas pasaron el Jordán, las nuevas generaciones, porque realmente no se pudo hacer mucho. Después de 450 años, acostumbrados a ser el pueblo de Dios, pero vivir en esclavitud. ¿Puedo ser hijo de Dios, pero ser esclavo? Sí. ¿Puedo legalmente ser un hijo de gente muy acaudalada o gente con muchas posesiones, pero vivir como pobre? Claro, también. ¿Por qué? Por no ocupar nuestra posición de hijos o por no saber que tenemos la posición de hijos o porque nos quitaron la posición de hijos o nos robaron la posición de hijos. Y ayer, pues, es uno de los temas espectaculares. Ahí va a haber un solo libro que se llama así, Paternidad sin límites, de huérfano a hijo, de huérfano a hijo. Así que bueno, saludamos también a Fabián Dobarro, a César Augusto Serino, y bueno, estamos aquí listos para hoy empezar este nuevo tiempo. La paternidad nos trae identidad. Hablemos de la identidad, pues cuando vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26, el Génesis capítulo 1, 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hay 2 dimensiones en esta identidad que Dios nos quiere dar a nosotros dentro de la paternidad. La imagen y la semejanza tiene que ver, número 1, con la esencia de Dios en nosotros como seres humanos, pero con la esencia de Dios. Y número 2, como el modelo de quién. Así que nos hizo con la esencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la esencia de ellos,
pero nos hizo a la imagen de Jesús, a la imagen de Jesucristo, del Hijo. Traemos la imagen de Cristo y por eso es que la paternidad vuelve a ponernos justamente en el camino de la restauración de la imagen de Jesús. Estamos como armando, siempre digo, es como un juego de rompecabezas donde tenemos que volver a armar el cuerpo de Cristo. Ya tenemos la cabeza que es Cristo, pero a través de la paternidad, otra vez esa imagen que se rompió con Adán y Eva, que se quebró totalmente, es restaurada en el segundo Adán, que es Cristo, hasta que armemos otra vez el cuerpo de Cristo mientras vamos creyendo en él y vamos ocupando nuestro puesto a través de la paternidad, entonces armaremos el cuerpo de Cristo. Dice la palabra en Efesios, hasta que todos lleguemos a la plenitud de un hombre que es Cristo. La idea es entre todos formar un solo hombre, el cuerpo, y la cabeza ya está, que es Cristo. Así que la paternidad me trae la esencia de Dios, número uno, y número dos, la imagen de Dios a mi vida. Es el poder de la paternidad. Bueno, tengo que decirlo, nos trae en nuestros padres naturales, porque por creación nuestros padres naturales tienen una llave que abre la imagen, debería abrir la imagen, la esencia y el modelo de Jesús para nosotros. En el pueblo de Israel normalmente cuando iban naciendo iban teniendo esa imagen. Por ejemplo, el discipulado para ellos era un estilo de vida. Desde que nacían los niños le iban colocando maestros para cada área, un maestro para cada área. Y ellos eran discípulos. Así que para ellos era muy normal ser discípulos. Solamente escogían qué maestro querían y lo colocaban al abrigo de ese maestro se lo llevaban. Habían unos que se llamaban los ayos, que no eran los padres, pero ayudaban a los padres para impartir disciplina y para llevarlos y traerlos. Y ya cuando tenían una edad correcta, entonces ellos eran colocados como hijos legalmente en función y eran colocados como hijos. Lo que llamamos eran facultados como hijos y ya ellos podían aún después de esta ceremonia firmar y todo el nombre de los padres. Así que la identidad de paternidad nos posiciona y viene a través de los padres naturales, porque Dios, que es invisible para nosotros, se manifiesta a través de las cosas naturales. Y ciertamente Dios utiliza a nuestros padres aquí en la tierra, o debería ser así, que nuestros padres aquí en la tierra, pues nos entreguen la esencia y el modelo de lo que es Dios, el modelo de Jesús y la esencia de lo que es Dios para nosotros. Por lo tanto, decir aquí que somos hijos de Dios, pues es colocado en la palabra como un beneficio y un poder. Lo vimos ayer en Juan 1:12, porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Eso, por ejemplo, ¿qué produjo en la vida de Jesús? Porque hoy en día de ser hijos de Dios puede ser una frase tan de cajón para mucha gente, como una frase superficial, quiero decir, como una frase que, ¿y tú eres hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque yo repetí una oración y ya soy hijo de Dios. Está bien. Pueda que tengamos el título, pero la función es la que hace realmente a la persona. El desarrollo de la vida de él, lo que realmente nos hace hijos o no hijos. Hay personas que son hijos legalmente, nunca conocieron a sus padres, y cuando aparece a los años el padre, entonces realmente ellos no sienten como que es su padre porque ya ha sido criados por otros padres y funcionalmente no es el padre, legalmente es el padre, naturalmente, biológicamente puede ser el padre. Así podemos vivir un cristianismo donde legalmente somos hijos de Dios porque alguna vez hicimos la oración y recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero vitalmente no estamos desarrollando ni la posición ni la función de hijos. Ahora, ¿qué causaba esto en el tiempo del Señor? Porque esto no era tan superficial. Alguien que se llamase hijo de Dios en el tiempo de Jesús, ¿qué pasaba con él? Quiero que me acompañes a mirar en Juan capítulo 5, versículo 18. Juan capítulo 5, versículo 18. ¿Qué debe producir la paternidad de Dios en nuestra vida? Cuando recibimos a Cristo y decimos somos hijos de Dios.
vamos a ver algo que es grandioso, es muy poderoso para nosotros. Juan capítulo 5, versículo 18 dice, esta afirmación provocó en los judíos un mayor deseo de matarlo. Wow, había una afirmación que producía en los judíos tanto odio que deseaban matar. ¿Cuál sería esa afirmación? Vamos a ver. Hablando de Jesús, porque no solo no respetaba el sábado, o sea, estaba haciendo milagros en el día de reposo, sino que además decía que Dios era su propio Padre. ¿Cuál era la afirmación que Jesús estaba diciendo? Que Dios era su Padre. ¿Qué es lo que dice Juan 1:12? Que nosotros tenemos el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué podemos decir hoy en día nosotros? Pues que Dios es nuestro Padre. Esa afirmación en este tiempo provocaba en los judíos un deseo de matarle. La afirmación de que era hijo de Dios. Y es la causa principal por la cual asesinan a Cristo. Lo llevan a la cruz y lo matan por llamarse hijo de Dios. ¿Qué implicaciones, y los judíos saben de esto, tiene el llamarse hijos de Dios? ¿Por qué Dios nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios? No solo para llamarnos, recuerda, es para vivir como hijos de Dios, para tener conforme a la dignidad de hijos de Dios, un estilo de vida, una cultura, una educación, una economía, un sistema social, conforme a la dignidad de hijos de Dios. Esta afirmación producía en ellos que lo querían matar, porque además decía que era su propio padre. ¿Qué implicación para ellos tenía esto? Mira la implicación, dice terminando el versículo 18, haciéndose así igual a Dios. Para el pueblo judío, la implicación de que alguien diga que es hijo de Dios es porque es igual a Dios. Por eso para ellos era blasfemia, se rasgaban los vestidos cuando Jesús decía soy hijo de Dios. No puede ser, porque el concepto para ellos de paternidad está demasiado claro. El hijo es igual al padre. El hijo no será como el padre, el hijo no va a ser como el padre, el hijo es como el padre. Por lo tanto, si éste está diciendo que es hijo de Dios, pues este es Dios. Era tan sencillo de entender para ellos la ecuación, pero era difícil entrar en ella porque lo que veían era un hombre con zapatillas de alguien de pueblo común y corriente. Además sabían que era carpintero, hijo de un carpintero, no tenía un traje de sacerdote, no tenía los flecos, no tenía todo lo que era el traje de sacerdote, no tenía todos los anillos que usaban los sacerdotes, no tenía los gorros que usaban los sacerdotes, y pues no se movía solamente en, en, en la sinagoga y en el sitio de, de reunión de los sacerdotes, no hablaba un lenguaje así como muy de sacerdotal, pues para ellos este no era ningún hijo de Dios. Es más, atreverse en ellos a llamar a Dios Dios, no. Ellos le podían decir Adonai, le podían decir Yahvé, cualquier otra cosa, pero no Dios, por el nombre. No se atrevían ni a llamarlo por el nombre. Todavía tenían la percepción de que el que llegara a hablar el nombre de Dios podía morir. Entonces aparece Jesús y dice, yo soy hijo de Dios. Producía el deseo de matarlo. ¿Por qué tiene tanta fuerza esta declaración de Jesús? Porque ellos decían, si digo que soy, si dice que es hijo de Dios, es porque es igual a Dios. Ni siquiera decían, tiene la imagen o la semejanza de Dios. Ellos tenían claro, es que si es hijo, es igual al Padre. Porque en ese tiempo normalmente no se habían desbaratado tantos muros de la familia y los hijos eran como el padre. Ningún hijo tenía que pasar un examen de proyecto de vida. ¿Qué quiere hacer cuando sea grande? ¿Qué quiere? No, todos decían, pues como mi papá, ya papá era carpintero y yo soy carpintero. Eso se sabía, eso era notorio, no había que preguntar. Y tampoco había que obligar a los hijos entraban solos por allí. El papá era agricultor, todos terminaban siendo agricultores. El papá era policía, todos querían ser policía. ¿Cómo quiere ser como mi papá? ¿Cómo quiere ser bombero como mi papá? Policía como mi papá.
quiero ser enfermero como mi papá, doctor como mi papá. Pero a través de romperse la paternidad, a través del hilo de la paternidad, empezarse a deteriorar, pues la sociedad, las familias empezaron a desintegrarse, quedando sin paternidad, como vimos grandes porcentajes en el día de ayer. Encontrándose que hoy en día se le dice a los hijos que quieren ser y dicen no sé. O tienen que hacer lo que llaman proyecto de vida. Es como que ellos quieren hacer cualquier cosa, como que son ellos unos robots y se autoprograman, entonces pueden hacer eso y ya. Ellos no volvieron a mirar su paternidad para decir, es que por llave, mi paternidad tiene esa llave para que la mueva y se active lo que Dios me envió en ese papá y en esa mamá. Papá y mamá pueden ser aún desconocidos. Papá y mamá pueden ser no los mejores padres. No digo con errores porque todos igualitos tenemos errores, pero no son los mismos padres unos para otros. Pero ellos guardan algo que tú y yo necesitamos. Se llama identidad. Identidad de diseño. Identidad que viene de Dios. Recibir a Dios restaura el poder de esta identidad de paternidad. Recibir a Jesús en mi corazón lo restaura a una dimensión poderosa. Pero eso se ha vuelto religión en medio de nosotros. Soy hijo de Dios, cantamos soy hijo de Dios, no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Él es mi padre y yo soy su hijo, pero no vivimos eso. Hablamos de que Dios es nuestro padre, pero también a veces tenemos el concepto de pronto de que es un padre que ya tiene como, no sé, para algunos tiene 2500 años, para otros tiene 2000 años. Es un padre bastante anciano que hay que dejarlo quieto y pues es un padre que no hay que molestarlo. Otros están buscándole un hogar geriátrico a Dios porque es tan viejito que hay que meterlo por allá en un hogar geriátrico. Y otros realmente, pues Dios está tan desactualizado que para qué ponerle cuidado. Y lo que escribió en la Biblia y los principios son de otro mundo y son para el mundo de Jurassic Park, para el mundo de los dinosaurios. Pero la paternidad nos hace igual a Dios. Es un poder tremendo. Ni siquiera al ser apóstoles, hacer milagros, prodigios, evangelistas, tener todos los dones del Espíritu Santo, no dice que nos hace igual a Dios. Dice que nos capacita para operar y para traer el reino de los cielos, para equipar a los santos, para hacer milagros y prodigios en su nombre, para mostrar la gloria de Dios. Pero nada de eso nos hace igual a Dios. Ahora, cuando somos hechos hijos de Dios, y entendemos que somos iguales a Dios, entendiéndose en esencia y en modelo y en semejanza, porque es el principio, fuimos creados a imagen y semejanza. Aquí Jesús está diciendo, yo soy hijo de Dios. Bueno, él está diciendo lo contrario, mi padre es Dios. Ellos entienden, si su padre es Dios, este es hijo de Dios, pero ellos saben que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso ellos dicen, es que se está haciendo igual a Dios. Cuando yo vivo como hijo de Dios, entonces todo lo que es Dios viene para mí. Por eso en Cristo dice que Dios reunió todas las cosas en Cristo. Las colocó de tal forma que dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de lo que es Dios. Y a nosotros nos introdujo en Cristo, dice Efesios, estamos en Cristo Jesús, en los lugares celestiales donde Él está a la diestra del Padre, pero allí nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual y nos ha dado toda la supereminente grandeza de su poder. Eso es algo legal que está hecho y que está disponible para cuando nosotros nos alineamos, para cuando nos colocamos en la posición correcta, eso que está en el cielo va a descender a la tierra. Por eso, entre otras cosas, la oración o el modelo de comunión que Jesús nos dejó para con el Padre incluye venga a nosotros tu reino. No dice hagamos cosas o inventemos aquí algo, sino traigamos algo. Que exista una conexión entre el cielo y la tierra. Esa conexión se llama paternidad.
Les aterraba así que Jesús en días de reposo estuviese sanando a alguien. Pero lo que les hacía tener el deseo de matarlo era que él decía que Dios era su Padre. No podemos hacer nada. Pueda que la gente diga, pero tú estás loco, ¿cómo que Dios es su papá? Pues sí, aquí dice que a todos los que le recibimos y a los que creemos en su nombre nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Alguna vez alguien me decía de llamarnos hijos de Dios. No, dice de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué tiene que ver con Efesios 2:10? Porque somos hechura suya. O sea, es una obra completa de arte la que Dios hizo en nosotros. Y entender que el corazón de Dios cuando creó al ser humano era que él eligiera ser hijo. Adán eligió no ser hijo. Un día lo vamos a ver, pero el problema, por llamarlo así, o el deslinde de la paternidad, ha traído la entrada de la muerte espiritual a todo lo que Dios creó, por supuesto, incluyendo al ser humano. Es el mayor poder que tenemos sobre la tierra. Es el mayor que tenemos sobre la tierra. Ahí en Marcos capítulo 14, versículo 35 y 36, Marcos 14, 35 y 36. Dice, yéndose un poco adelante, Jesús se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿Y cómo oraba? Decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. La paternidad rompe la esclavitud en medio de nosotros. Porque Romanos 8:15 al 21, Romanos 8, capítulo 8, versículo 15 al 21. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque el temor, ya lo vimos ayer, es característica del espíritu de orfandad. Pero dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Claro, Dios es nuestro Padre por adopción. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino y nos hizo hijos. Pero aquí la adopción no es como alguien que estaba sin padre, entonces vino otro y dijo, yo quiero adoptar ese niño. Aquí la palabra adopción es la legalización de hijo. O sea, un niño nacía en una casa y no se le decía todavía hijo, o se le decía un nivel de hijo como bebé. Después podría decírsele como un nivel de hijo niño. Y después se le decía como un nivel de niño maduro, que ya era el propio hijo. Y en ese momento en que ya era un hijo maduro, entonces se le hacía una ceremonia, y esa ceremonia la llamaban la ceremonia de adopción, donde el padre colocaba legalmente toda la autoridad que él tenía sobre ese hijo. A eso se le llama la ceremonia de adopción, pero no era que iba a otro lugar y encontraba niños que no tenían papá y mamá y lo traían acá. Para nosotros eso es adopción, pero en la cultura del reino, adopción es ya la entrega de toda la autoridad del Padre para ellos. Jesús lo hizo con los discípulos, duró 3 años y medio con ellos, después primero eran como bebés, después como niños, después llegaron ya a la parte madura y Jesús aparece a ellos y le dice, todo poder me ha sido dado, toda potestad me ha sido dada, por tanto ahora vayan ustedes y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí les da autoridad total, les da capacidad y les da permiso, exousia y dunamis, todas las dos juntas y las coloca allí. Esa es la ceremonia de adopción. Porque por eso digo, podemos nacer en Cristo, podemos estar en el cristianismo y no vivir como hijos, vivir como esclavos. Por eso él escribe a los romanos y dicen, ¿por qué no nos damos cuenta de algo? Que no recibimos espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque ellos seguían en el temor de
de abandonados, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ya ustedes están llenos del poder, de la capacidad de Dios en su vida y de la autorización para que lo hagan, porque siguen en ese estado de orfandad donde hay solo temor. Aquí podemos decir, Abba, Padre. Cuánta dificultad para mucha gente de decirle a Dios, papá. ¿Por qué? Porque ha habido dificultades aquí en la tierra para decirle al papá, papá, porque no conocen al papá, porque no se puede hablar con el papá, porque le dicen, Señor. No pueden decirle papá a Dios. Mucha gente no puede decir papito, que es Abba Padre, que significa papito, Padre mío. Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y agrega algo más. Y entonces, si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Está la herencia, está el equipamiento que tenemos como hijos para caminar este camino. Somos herederos. Por eso ayer vimos lo que alguien hizo con su herencia. Bueno, los dos, ninguno la utilizó. Uno no la utilizó muy bien y la malgastó, el otro no hizo nada con ella. Es el otro tipo de hijos o de cristianos que están en la casa, tienen la herencia, pero no saben ni qué hacer con ella, la tienen guardada. Como el talento, ¿no? Yo tuve miedo de ti, entonces lo guardé y ahí lo tengo guardado, toma, se lo devuelvo. Pero los que son hijos, toman la herencia, la llevan, la ejecutan, la multiplican, señorean y entonces traen plenitud de Dios en lo que hacen. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, producto de un carácter, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria que viene, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Alguna vez alguien estaba hablando y decía la manifestación de los cristianos. No, la Biblia no dice que está esperando la manifestación de los cristianos, ni de los evangélicos, ni de los mormones, ni de los católicos. Lo que la Biblia claramente está diciendo es que la creación está esperando la manifestación de los hijos. La manifestación de los hijos. No dice de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los hijos. Por eso la carrera a ver cuál es el ministerio que tengo. La carrera de cómo me equipo ministerialmente para llegar a... No puede estar por encima del sencillo anhelo, deseo y reconocimiento de saber que somos hijos y empezar a decir cómo es la dignidad de un hijo, cómo vive un hijo, cómo late el corazón del padre, qué decía el padre, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aún dice que la creación necesita paternidad, que la creación cuando venga los hijos de Dios y se manifiesten sobre ella, será la manifestación de la paternidad de Dios sobre toda la creación. Y cuando la manifestación de Dios en paternidad de los hijos de Dios esté sobre la creación, entonces se manifestará la libertad de la paternidad de Dios, que ya nos liberó a nosotros, por lo cual podemos clamar Abba Padre, y toda la creación va a empezar a clamar Abba Padre. Aún la creación, los aires, los cielos, las montañas, la tierra, necesita la manifestación de los hijos, porque ella quiere la manifestación de la paternidad para ella también poder fluir en paternidad, como lo hacen los pajaritos, como lo hacen los animales, que dan gracias, que bendicen al Padre, al que los creó. Es el poder de la paternidad desplegada no solamente en nosotros. Hemos pensado a veces que nos convertimos en
salvos, nos metemos en cuatro paredes por multitudes. Montamos unas canciones muy hermosas. Empezamos a tener un estilo de vida aparentemente con un alto estándar moral, ético, y que leemos la Biblia y hablamos con Dios, que tenemos diferentes expresiones y colocamos niveles de preparación como cursos y decimos que el que hizo el curso X puede hacer esto, el que hizo el curso Y puede hacer aquello. Y nos metimos en grandes escenarios, en cuatro paredes, y empezamos a crecer allí un montón de gente salva haciendo cosas para un Dios que es muy difícil de tener contento, y entonces nos olvidamos de ser hechos hijos. Y vamos a hacer algunas reglas y normas para cuidar esa salvación, para que no se nos vaya a ir, y vamos a estar vigilando los que vayan a perder la salvación para ponerlos en disciplina, para llamarlos a cuenta, para que tengan cuidado con esa salvación, y entonces esa va a ser nuestra vida. Y vamos a tomar a esa gente y vamos a decir que ya no tienen que hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, y que ahora tienen que hablar así, tienen que ver así, tienen que oír así, tienen que pensar así, y esa es una gran labor del reino de los cielos aquí en la tierra. Y por supuesto, agrandar las estacas. Hemos creído que se refiere a las paredes de los sitios, de los auditorios, para poner y meter más gente allí. Pues la palabra dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. No habla de la canción, no habla de los programas, porque esa es la otra. Hacemos todos estos programas para que todos esos salvos manejen durante un año una agenda eclesiástica religiosa con alto contenido, algunas con un hermoso escenario, con alta calidad de producción, etcétera. Y entonces decimos, bueno, ahí está la iglesia de Jesucristo. Aquí está parte del cuerpo de Cristo. Y ahí pues nombramos a unos que son apóstoles y que esos son grandes hombres y mujeres de Dios, y todos vienen y les sirven, y todos vienen y se postran delante de ellos, y la última palabra y todo lo que usted diga. Y entonces hay que abrir otras sucursales que tengan el mismo nombre, el mismo color, el mismo apellido, que todas hagan lo mismo, y entonces decimos que estamos expandiendo el reino de los cielos. Sí, una categoría de hijos que no creo que lleguen todavía a ser adoptados. Creo que la ceremonia de adopción todavía no está preparada para ellos. Ciertamente deberíamos pasar por allí. Ciertamente los caminos tienen parajes por los cuales hay que pasar, pienso yo, pero necesitamos seguir hacia adelante. Así como la verdad, la restauración de todas las cosas ha empezado desde, bueno, volver otra vez del oscurantismo, otra vez la Biblia, otra vez la santidad, otra vez el bautismo en agua, la salvación por gracia, y fuimos creciendo, creciendo, creciendo hasta encontrar más plenitud. La idea es seguir de camino, seguir el camino de los peregrinos que van encontrando los, los las rocas para tocar, para que salgan agua, que se van encontrando con los mares donde tenemos que extender la vara para pasar en seco, los caminos donde la nube tiene que acompañarnos de día y la columna de noche, los caminos donde podemos descansar un momento en el camino, no del camino, pero esa no es la meta. Y podemos hacer cosas en el camino, pero sin entender que es ya nuestro destino. La manifestación de los hijos, la manifestación gloriosa, dice la palabra, de los hijos, o sea, de los dioses. Bueno, Dios es nuestro Padre. Eso significa, según la doctrina, el corazón, la teología y el pensamiento judío, el que dice que Dios es su Padre, se hace igual a Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, nos reuniremos los hijos, y pueda que nos reunamos, sí, en templos de miles y miles y miles, pero celebraremos el corazón de nuestro Padre. No nos reuniremos para tácticas especiales,
de cómo sacar el diablo de las 4 esquinas, de cómo hollar la potestad XYZ con el recurso WX, sino que nos reuniremos los hijos a celebrar el corazón de nuestro Padre, sabiendo que nuestro Padre estará a la puerta, que Él va a salir y va a entrar. Y cantaremos y danzaremos y celebraremos y daremos gracias, honra a su nombre. Disfrutaremos y estaremos bajo el buen óleo, porque es hermoso habitar los hijos juntos, en compañía, compartir la vida. Pero vamos a salir de allí fortalecidos como hijos. Los cansados serán recuperados. Los abatidos serán fortalecidos. Los que han pecado serán perdonados. Los que han desbaratado cosas serán ayudados para que las restauren. Los que vienen llorando serán consolados. Y entonces entenderemos que si somos hijos y tenemos un padre, el sentido de familia tiene que primar sobre el sentido de religión o denominación. Porque cuando llegan los hijos, no todos llegan a veces tan contentos a casa. Hay algunos que llegan felices porque están en la plenitud de su vida. Otros llegan tristes porque el médico les dijo algo. Otros no alcanzaron a hacer lo que querían hacer en su estudio. Otro de pronto le fue mal en el trabajo. ¿Qué pasa en una reunión en la casa cuando llegan los hijos? ¿Quién les exige? ¿Quién les pide cuentas y quién los disciplina? Encuentran el mueble y el sillón donde se sentaban cuando pequeños y lo disfrutan. Está la madre y el padre que les sirven su agüita o su sopita preferida. No importa si vienen cansados, sucios o abatidos, porque ellos quieren manifestar la gloria de los hijos. Pueda que en la universidad hayan sacado 0 en la prueba, en el examen, o no los hayan admitido. Cuando llegan a casa son hijos. Cuando Neil Armstrong llegó de la luna, de haber pisado la luna, primer hombre que pisa la luna, y llegó a su casa esperando que papá y mamá le tuviesen una bienvenida espectacular. Entra a su casa y venía seguido por todos los periodistas. No había nadie ahí en la puerta. Y él abrió la puerta y dice, buenas, ya estoy en casa. Y escucha una voz linda que le dice, quítate los zapatos, mijo, que me puede ensuciar la alfombra. ¿Y en dónde estaba que lleva días que no llama? Estaba en la luna, papá y mamá, estaba en la luna. Porque para ellos no llegó el gran astronauta. En la familia de Dios no está el gran apóstol, el gran profeta, evangelista tal, como estás, pastor tal, apóstol tal, profeta tal. Ahí llegó un hijo y ahí está su casa. Ahí está su sillón, ahí está, en algunos les tienen hasta la habitación todavía allí. La manifestación de hijos, poder volver a vivir la libertad de ser hijos, no perfectos, tratando de vivir cada día conforme a esa dignidad de hijos, teniendo la revelación de la dignidad de hijos, teniendo la libertad en nuestro corazón aún para decir, me da miedo cometer errores, pero voy a caminar el camino porque es un lugar seguro, porque hay paternidad que me guarda, hay paternidad que me cubre. Me lleva a mi destino, me acompaña, está allí. Cuando los hijos lloran no son juzgados, cuando cometen errores no son execrados, son colocados en centro del corazón. ¿Por qué Dios le dijo a Adán y Eva tienen que abandonar el huerto y puso querubines con espadas encendidas? Muchos dicen que porque Dios se enojó tanto y porque las espadas encendidas era para que no volvieran y si volvían iban a ser muertos en el instante. No, la Biblia es clara
y nos muestra el corazón del Padre. Y el corazón del Padre dice, yo coloqué sus querubines allí y los puse fuera vistiéndolos de pieles de animales. Mira todo lo que habían hecho, el desastre que ningún ser humano volverá a repetir aquí en la tierra, porque ya no hay algo más grande que hacer. No hay un pecado más grande que cometer aquí que cometió Adán y Eva. No podemos ya, no podemos. Lo vistió de pieles, no los vistió de basura, no los mandó desnudos, no los vistió con cualquier cartón. El primer hombre que desbarató todo, absolutamente, la creación de lo que el Creador había hecho. Y los dos primeros hijos humanos que tuvo Dios le fallaron. Le fallaron sus dos hijos. Algunos padres se sienten decepcionados porque sus hijos les van a fallar o les están fallando. Pues Dios no tenía sino dos y era Dios y le fallaron. ¿Qué tan mal padre era Dios que ellos dos le fallaron? Pero los vistió de pieles. No los mandó con unos plásticos a vivir debajo de un puente. Los vistió de pieles y les dijo, este camino queda con espadas encendidas para guardar el árbol de la eternidad, el árbol de la vida. Porque si ustedes son pecadores y entran al huerto y comen del árbol de la eternidad, pues quedan eternamente pecadores. Y yo les amo tanto como Padre. Así que yo guardo el camino de la eternidad. Vamos a dar una vuelta y en esa vuelta ustedes van a ser otra vez salvos. Y cuando vuelvan a ser salvos y puedan volver a decir Abba Padre, entonces van a comer del árbol de la vida. Y apareció el árbol de la vida en medio de la humanidad diciendo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso a los que le recibieron y a los que creemos en su nombre nos dio el poder de ser hechos hijos, hijos, hijos. ¿Qué haremos como hijos? Juan capítulo 5, versículos 19 al 20. ¿Qué vamos a hacer como hijos? Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Es la primera declaración de Jesús. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. ¡Wow! Eso es tremendo, esta declaración. Sino lo que ve hacer al Padre. Está hablando de la cultura del reino en la paternidad. Unos padres que modelan y unos hijos que siguen el modelo. La imagen, reflejar la imagen. Jesús decía, yo como hijo lo único que hago es reflejar la imagen de lo que he visto del Padre. En el ciclo de la paternidad, que mañana de pronto puedo hablar un poco acerca de ello, llega un momento en que vamos a reflejar la imagen del Hijo y otro momento la imagen del Padre. Porque ellos lo que ven al Padre lo hacen, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Eso es tremendo. Yo tengo que contenerme cuando yo leo esto, porque es que habla de paternidad. Cuando somos padres tienen que ver lo que hacemos. Tienen que ver cómo vivimos, qué comemos. No la vida privada. No los 14 guardaespaldas que tenemos alrededor para que nadie sepa lo que hacemos. No los secretos guardados. Dice que la paternidad es transparente. La paternidad muestra toda su vida, aún las cosas que pueden que no sean correctas. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo. Ajá. ¿Y cómo lo ama? Pues lo ama es que le muestra todas las cosas que Él hace. Alguien me dijo hace, pero bastantes años. Duré enseñando algo como 4 horas.
Y al final me dijo, Rodrigo, enseñaste mucho. Tienes que aprender a enseñar poco, porque si no se te acaba el tema. Y no te vuelven a invitar porque ya enseñaste casi todo el tema. Es bueno enseñar un poco, guárdate el resto y después te vuelven a invitar y te les vas dando poco a poco. Así uno no agota todo el tema. Pero la paternidad muestra todo. Demuestra todas las cosas que él hace. Todas. Jesús trataba de mostrarle todo, les mostraba todo. ¿Cómo hizo para ser el apóstol de estos 12? Pues se los llevó a vivir 3 años y medio. Habían casados, habían solteros, habían muy jovencitos, habían otros que no eran tan jovencitos, habían doctores, había gente estudiada, habían contadores, habían pescadores sencillamente. Dijo 3 años y medio para ser el apóstol de ustedes. No creo que les haya pedido algo, no creo que les hizo llenar ningún formulario. 850 pautas para ver si podemos cumplir con el ministerio apostólico. 230 preguntas para pertenecer a nuestra cobertura. Es que el padre ama al hijo. Esa es la diferencia, que este padre ama al hijo. No lo utiliza, lo ama, lo ama. La paternidad ama, la paternidad muestra, porque la paternidad sabe que el hijo va a hacer lo que ella hace. La paternidad hace para que el hijo vea. Por eso Pablo le decía a Timoteo, lo que has oído y visto de mí, lo que has oído y visto de mí, eso reprodúcelo en otros para que ellos también lo pasen a otros. Por eso Jesús dijo, yo vine para darles vida y vida en abundancia. No dijo, vengo para darles congresos, vengo para darles predicaciones. Alguien me decía, tengo que esperar 1 año para poder tocar a mi padre. Tengo que esperar 1 año a nivel de iglesia hablando, porque cada año venimos a su congreso y tenemos una cena, paga, cada uno la tiene que pagar, una cena, y según lo que uno pague está más lejos o más cerca del apóstol, del Padre, aparentemente. Y allí podemos darle la mano y tomarnos una foto y 1 minuto tenemos para decirle algo. Este ama. En el tiempo de Jesús, las casas no tenían habitaciones, puertas, rejas, persianas que subían, bajaban, aire acondicionado, ¿no? Todo era al aire libre. Comían, se bañaban, todos veían cómo se bañaba, quién se bañaba, cómo comía. Vayan y hagan discípulos de la paternidad. ¿Dónde terminamos haciendo grupos, denominaciones, organizaciones? Si nos mandaron fue a vayan, no traigan, sino vayan. ¿Por qué nos olvidamos de ir y nos metimos en una oficina con un escritorio a decir, vengan, tráigamelos? La estrategia 2x5, 4x8, 2x1 para llenar más. Si Dios me dijo fue que vaya. Mañana vamos un poquito del ciclo de los hijos y el ciclo de la paternidad. Mayores, dice, todas las cosas que él hace nos muestra, pero dice, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Los padres quieren siempre mostrar lo mejor de ellos para sus hijos, la mejor obra. Sabes, aún en casa, quise y amé a mi suegro como un padre para mí. En el tiempo que pude tener a mi padre, aprendí muchas cosas de lo que él hacía porque él me las mostraba. Y yo le preguntaba, ¿y cómo haces esto? Y yo lo miraba y yo lo chequeaba. Y iba mucho con él al trabajo, mucho. Iba allá y miraba cómo lo hacía y en la oficina y cómo daba las órdenes. Y yo decía, wow, y eso me modelaba, yo lo quería. Aproveché muchísimo de él, cómo hablaba con la gente, cómo se relacionaba.
Mi suegro, que lo amé como un padre, no lo aproveché. Él tenía tanto conocimiento de tantas cosas, pero yo nunca me detuve a estar ahí con él, porque a veces creemos que la paternidad es, bueno, yo le amo, cada 8 días le mando un saludo y cada año nos vemos. Pero ¿cómo lo hace él? ¿Qué está haciendo él? Algunos dicen, no, mi truco no lo va a conocer nadie. Yo hubiera podido ser un tremendo mecánico solamente viendo, y me lo hubiera pegado unos, ¿qué es? Aunque sea unas 10, 15 veces a mi suegro. ¿Cómo es con ese motor? ¿Cómo se desatornilla eso? No. Él podía estar tiempo, si yo me hacía por allá en un lado y él sabía que estaba desarmando su carro, volvía y lo armaba. Mi hijo mayor aprovechó mucho porque estaba al lado de él, y aprendía y le tomaba y decía, qué bueno. ¿Qué es paternidad para mucha gente hoy en día? La paternidad, hablando a nivel ministerial, para mucha gente es como, voy a ver si pertenezco o no pertenezco y qué requisitos hay que cumplir allá, porque hemos perdido el sentido de lo que es paternidad. Es uno que nos muestra todo, es uno que nos muestra sus obras y aún nos hace las mayores, desde las mayores nos las entrega. ¿Para qué será esto para los hijos? ¿Por qué el Padre está mostrando absolutamente todo, hasta las más maravillosas, dice aquí la Biblia, el Padre las está mostrando? ¿Qué va a pasar con un hijo que vea tantas obras? ¿Cómo lo hace el Padre? ¿Qué hace el Padre? Va a terminar haciendo lo que hace el Padre. Las obras de la paternidad están en Juan capítulo 14, versículo 1 al 14. Las obras de la paternidad. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Es algo demasiado poderoso esto. No tengo ni todas las palabras ni todo el tiempo para estar aquí contigo, pero la dimensión que tiene esto es tremendo, es poderoso. El discípulo llegará a ser como su maestro. El discípulo no llegará a ser más que su maestro, el discípulo llegará a ser como su maestro. Claro, esta era la paternidad, la entrega del cómo, la entrega de todo, no había secretos, había transparencia total. Les decía Jesús, hoy estoy triste, les decía. Ellos lo conocían y decían, ¿qué pasó? Decía, tengo hambre. Ay, le da hambre. Ellos conocían la humanidad de Jesús. Pero dice, es que ustedes van a hacer las mismas obras. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Esto habla de amor. Esto habla de sencillez. Yo no vine aquí para ser el que hace más y ustedes sigan haciendo lo menos. Se acabó la división entre el sacerdocio y el pueblo. Es que al pueblo hay que hablarle así, al pueblo no. Jesús vino a amar. Jesús vino a mostrar al Padre. Se rompió el velo del templo en dos el día que él murió y se abrió un camino que estaba cerrado al Padre. Era la vía al Padre, y una vez que se rompe ese velo, se acaba todo poder de esclavitud y de tensión de saber que solo un sumo sacerdote podía entrar allá y después salir y bendecir al resto de gente. Eso se terminó, eso se acabó. Porque la palabra declara que la meta de este asunto es que todos lleguen al conocimiento de la plenitud del Hijo de Dios. Y que ya nadie tenga que decir, he aquí al Señor. Ya nadie tenga que salir con las botellas de aceite a decirte, pongo la unción, $1,000 por la palabra tal, 1,500 por la palabra tal, te vendo el pañuelito azul, el pañuelito blanco. Déjame orar por ti, que yo soy el hombre de la unción. Hágame en la fila por acá, que lo voy a ungir a todos. No. Dice, desde el menor hasta el mayor me conocerán. Entonces nosotros celebraremos. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Y él habitará en medio de la alabanza de su pueblo. Y él será el único mayor en medio de nosotros. Y veremos sus obras. David las vio y dijo, estoy maravillado, y mi vida lo sabe y mi alma lo sabe muy bien.
maravillosas son tus obras. El que ha entrado en su reposo ha descansado también de sus obras. Se manifestarán las mismas obras de la paternidad, pero hay algo más poderoso para irnos hoy, y aún mayores hará. No solamente vamos a realizar aquí las obras que Jesús hizo. La pregunta de cómo hacer las obras que Jesús hizo, pues buscar las obras que Jesús hizo y yo las hago y ya. Porque es qué hacer lo que hacía el Padre, pues Jesús nos acaba de decir, lo que yo veo que hace el Padre, pues yo lo hago. Y esas son mis obras, las obras que hizo el Padre. Entonces no serán mis obras, sino serán las obras del Padre. Y yo glorificaré al Padre andando en las obras del Padre. Y cuando yo haga las obras del Padre, a mí me verán haciendo las obras, pero conocerán al Padre. Porque el que me conoce a mí, conoce al Padre. En fin, Jesús dijo, es que el Padre y yo somos uno solo. Aquí están las obras que fueron preparadas de antemano, Efesios 2:10, para que nosotros anduviésemos en ellas. No somos fabricantes de obras, somos disfrutadores de obras. Somos contempladores de obras. Somos pasajeros que nos montamos en las obras que están preparadas de antemano con un tiquete que lo compramos, Cristo en la cruz, con su sangre, y nos dio un boleto a cada uno para que todo aquel que le reciba y en él crea pueda ser hecho hijo de Dios. Esto es grandioso. Hay obras mayores aún. Mira esto. ¿Por qué iremos a hacer obras mayores que las que Jesús hizo? Se rompe el paradigma o se rompe la ley de que el discípulo hará lo mismo que su maestro. No, no se rompe. Seguiremos siendo como Jesús. Él seguirá siendo nuestro hermano mayor y nuestro rey. Pero en obras, según él mismo dice, vamos a hacer más obras. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Él va a desatar obras que ni siquiera Él hizo para nosotros, solo por la conexión al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, tiene que haber una comunión de paternidad. No, yo siempre utilizo la palabra Padre, me decían algunos, sí, ¿o qué toca decir? ¿Jesús o Padre? ¿Cómo es? Es que no es lo que yo diga, porque pueda que yo no habla nada. Es que es la comunión. Yo no puedo decir, señor González, si el señor González no está en mi casa, no es mi padre, no tengo comunión con él. Pero cuando estoy con mi padre, cuando vivía con mi padre, pues yo solo movía un ojo y él decía, yo sé lo que quiere, gordo, quiere tal. Sí, claro. Esto es un asunto más de palabras, ¿no? Pero cuando uno habla, ¿cómo es que dice? Entonces, Padre, te pido esto en el nombre de Jesús. ¿Cómo es que ahí tengo que fabricar la oración? Porque todavía estamos en la religión, que es la forma como lo digo, la forma como lo hago, si funciona o no funciona. Recuerden que el diablo los tapió con eso, cuando le dijeron, yo vengo con el Dios de Pablo y en el nombre de Jesús. Y el diablo les dijo, pues a Pablo lo conozco y a Jesús también, pero ¿usted quién es? Pero traía la fórmula correcta, la palabra correcta. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿A quién le pido al fin? ¿Al Padre o al Hijo? Porque dice que si le pido al Padre, pues el Hijo lo hará. Pero también dice el Hijo que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, que si yo le pido el nombre al Hijo, Él también lo hará. ¿Quién lo va a hacer? La paternidad. Esa comunión entre Padre y el Hijo. No hay diferencia si lo hizo el Padre o lo hizo el Hijo. El punto es que Él es Padre. Y cuando nos reunimos sabemos quién es Padre y quién es Hijo. Pero el Hijo también es Padre y el Padre también es Hijo. Disfruto bendiciendo tu vida y dándole gracias a Dios y bendiciendo mi vida cada vez que vivo la libertad de ser hecho hijo de Dios. Y camino cada día más tratando de salir del valle de la orfandad. No lo lograremos totalmente mientras estemos aquí en la tierra, mientras tengamos nuestra humanidad de carne y hueso.
Pero una cosa sí te digo. Si mataron a Jesús porque decía que Dios era su padre, eso tiene que ser vital, eso tiene que ser muy importante, demasiado vital. ¿Qué piensa la gente cuando tú les dices, soy hijo de Dios? Pero más que eso, ¿qué puedes pensar tú? ¿Eres hijo de Dios? ¿O solamente salvo? Pensar en Él como tu papá, como tu padre. La verdadera paternidad nos lleva al corazón del Padre. Yo bendigo tu vida, bendigo tu casa. Gracias por estar este tiempo con nosotros. Comparte esto. Alguien seguramente va a recibir la bendición. Alguien seguramente te va a decir gracias. Gracias por haber hecho esto, por compartirme la bendita palabra del Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde, porque su gloria ha venido sobre ti y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. ¿Cuál gloria? La gloria del Padre en el Hijo y del Hijo a nosotros, los hijos, para devolvérsela a quién? Al Padre. Un gran abrazo con toda mi casa. Sigue en bendición. Amén.